Lo primero que tenemos que hacer antes de hablar de culturas de aprendizaje colaborativo es estar bien de acuerdo en lo que vamos a entender por colaboración. Ya seguramente todos tenemos algunos conocimientos previos sobre este tema y yo les voy a dar solamente una pista. La colaboración es una de las habilidades del siglo XXI, junto con el pensamiento crítico y la creatividad, más valoradas, y no solo para desarrollar en nuestros estudiantes, sino también los líderes y los docentes, para tener éxito personal y profesional. ¿Qué entendemos por colaboración? Independientemente de todos los constructos conceptuales que existen sobre lo que es la colaboración, sobre lo que es el trabajo en equipo, que algo les aproximaron en la jornada inaugural, tenemos estas tres ideas. Primero, que es un trabajo diferente al trabajo en equipo. Sabemos que el trabajo en equipo no necesariamente conlleva la colaboración. Me imagino que ustedes lo han vivido en su diaria labor. También sabemos que el trabajo en equipo podríamos resumirlo en que es la suma, que todo es la suma de las partes, ¿verdad? En cambio, en el trabajo colaborativo tenemos que la suma de esas partes es superior a los componentes que lo componen. Como yo, con los elementos que tengo, sumo 1 más 1 y me da igual 3. En cambio, en el trabajo en equipo, sumo 1 más 1 y me da igual 2. Eso es como en términos generales. El trabajo y las experiencias individuales resultan enriquecidas. ¿Por qué? Porque en el trabajo en equipo, nosotros podemos, cada uno de ustedes, realizar su labor en pos, por ejemplo, de un objetivo institucional que podría ser: cada uno hace su clase en pos de cumplir los objetivos que tenemos en nuestro proyecto educativo institucional, y estamos cumpliendo con nuestra parte de nuestro trabajo en equipo, ¿verdad? Pero estamos colaborando, estamos haciendo una relación interdependiente, estamos generando aprendizaje interdependiente. No necesariamente. Y en el trabajo en equipo pueden existir metas, pero no necesariamente son grupales, pueden ser incluso metas individuales, perteneciendo a un mismo equipo. Tenemos que las responsabilidades aquí son compartidas en el trabajo colaborativo. En cambio, las metas pueden no ser comunes en el trabajo en equipo. También les hablaba yo de que existen que en el fondo los equipos colaborativos son más bien heterogéneos. Y los equipos, el trabajo en equipo es más bien con integrantes que cuentan con habilidades homogéneas, ¿ya? En el trabajo colaborativo todos trabajamos en pos de un objetivo. En el trabajo en equipo la responsabilidad es más bien individual. Ahora, nos pasa que cuando asistimos a eventos como este, o ya sea nuestro perfeccionamiento como docentes directivos, siempre nos dicen, no, tienen que trabajar colaborativamente, ¿no? Y se da como por sentado que es el estilo de trabajo que nosotros vamos a adoptar. Ya, como si fuera fácil, ¿o no? Sin embargo, nadie nos dice que en realidad se trata de un cambio complejo. Por lo general, todos los cambios que se llevan a cabo en las escuelas son técnicos y de hecho son más fáciles de abordar porque vienen por mandato, son súper prescriptivos y se trata de desarrollar, no sé, proyectos que ya se han realizado, soluciones que ya están probadas. Sin embargo, el cambio hacia una cultura de aprendizaje colaborativo es un cambio cultural. Y esto quiere decir que tenemos que adaptarnos, es un cambio adaptativo. ¿Y por qué es más complejo? Porque ya aquí no solo estamos asumiendo que tenemos una meta X y una forma de trabajo específica para lograrlo, sino que se trata de trabajar con las lealtades de las personas que trabajan con ustedes, con los valores, con las creencias y sobre todo con la confianza. Es algo que a los líderes ciertamente les cuesta mucho consolidar en las escuelas. Por otra parte, el cambio es disruptivo, por lo tanto ustedes siempre van a encontrar resistencias. ¿Ya? Lo importante es que ustedes sepan que ninguna persona se resista a un cambio de forma natural. El humano siempre fluye con los cambios y cuando se resiste es porque no conoce las metas o se siente inseguro respecto de sus propias capacidades acerca de si va a poder lograrlas, y ahí es donde ustedes tienen un rol fundamental al poder inspirar confianza y también siempre poner la verdad al servicio de los cambios. Ahora, desde el concepto de colaboración a trabajo colaborativo,
nosotros nos pasamos a lo que es aprendizaje colaborativo. Ya, eso es algo de lo cual se está hablando actualmente. Y es primero que todo porque la invitación es a despojarnos de la escuela como una organización que enseña. A nosotros nos preguntan, oye, ustedes como profesores, como líderes, ¿qué hacen? No, nosotros educamos, enseñamos. ¿Ya? Pero la invitación es mirar un poco más allá y darnos cuenta que todos en una organización escolar estamos para aprender. Ya, no solo nuestros estudiantes. Primero, nos vamos a encontrar con el desafío, obviamente, de despojarnos de esta concepción anterior, entender la escuela como una organización que aprende, pero también tenemos que entender que nuestro rol como líder o como educador va siempre más allá. Es decir, yo puedo impactar a nivel de sistema. ¿Por qué me voy a quedar encerrado en los muros de mi propio colegio si yo puedo impactar más allá? Es muy importante que ustedes recuerden eso, que establezcan nexos con otras escuelas, de esta forma van a poder aprender unas de otras, y como en otros países o en otras ciudades han resultado experiencias exitosas, se pueden conformar redes de escuelas a nivel comunal, distrital, pero lo importante es que ustedes sepan que son capaces de lograr ese desafío. Antes de pasar con la relación que tiene las culturas de aprendizaje colaborativo con el liderazgo, quisiera saber quiénes de ustedes ostentan cargos directivos. Si pueden levantar la mano. ¿Sí? ¿Quiénes son solamente profesores y alguien que no sea profesor o que tenga alguna otra... ¿Ya? ¿Y los que son profesores tienen alguna responsabilidad dentro, aparte de su asignatura o de su función específica? Ya. Es súper importante para nosotros que entendamos que estamos hablando de colaboración y de liderazgo, no refiriéndonos únicamente a la figura del director o de miembro del equipo directivo. Vamos a abordar lo que es el aprendizaje, el fondo del liderazgo formal y el liderazgo no formal. ¿Ya? Entonces, vamos a decir que un liderazgo que promueve culturas de aprendizaje colaborativo tiene las siguientes características. Primero, sabemos que el liderazgo es un proceso de influencia. Los líderes escolares impactan en cierta medida en los objetivos, en las metas institucionales, pero también realizan un proceso de influencia tanto en el pensamiento como en el actuar de los otros. Y además deben establecer las bases para la construcción de, en el fondo, una cultura escolar efectiva. Tenemos también que esta influencia es contingente y situada, es decir, es contextual. No existe una fórmula de liderazgo universal que yo la tome, la llevo a un establecimiento y listo, tengo una escuela efectiva. No se trata de eso. Tenemos entonces que abordar la historia, que abordar el contexto de este establecimiento, tomar la herencia, si es que es un establecimiento que no es nuevo, y contextualizarla. ¿Por qué? Porque las organizaciones escolares se establecen entre relaciones sociales y sirven a fines sociales. Por lo tanto, el liderazgo también sirve a fines sociales. El líder formal no es un líder individual, no es una característica personal, es un líder que trabaja en pos de un grupo, que tiene objetivos en pos de esa organización. Entonces siempre tiene que ser un liderazgo que es un proceso de influencia contingente y situado. Este liderazgo es distribuido y compartido para promover estas culturas de aprendizaje colaborativo. Entonces, entendemos que en la escuela están los liderazgos formales que tienen que ver con cargos, que son funciones. Yo puedo ejercer funciones de liderazgo, pero ese líder va a ser en el fondo efectivo si ejerce esas funciones, porque esas funciones las pueden ostentar otros cargos, que pueden tener otro tipo de influencias, y en el fondo se trata de que el líder sea capaz de dejar de ser el líder héroe, ese superhéroe que va y soluciona todos los problemas de la escuela y que toda la escuela depende de él. No, aquí se trata de que este líder va a ser efectivo en la medida que pueda proporcionar oportunidades de participación y de trabajar colaborativamente y de distribuir el liderazgo. ¿Y por qué el foco en el aprendizaje? Hoy en día, dentro de todos los estudios que existen de liderazgo, sabemos que un liderazgo que
no se enfoca en el aprendizaje, es considerado inefectivo, es considerado en el fondo ilegítimo, porque hoy en día el foco está en el aprendizaje, y no solo en el aprendizaje del alumno, en el aprendizaje de cada uno de los miembros de la comunidad educativa. ¿Cuáles son los roles de estos directivos o de los equipos directivos en este contexto? Primero, enfatizar a su equipo que pueden tener éxito juntos. Eso es lo primero. Podemos tener éxito juntos. Estar preocupado de mantener la actualización de los docentes. Guiar comunidades de autodirección, lo que estábamos hablando antes, de distribuir el liderazgo. Hacer la información accesible y veraz. El director o el líder escolar tiene que ser alguien que lo que dice tiene que hacerlo. No se trata de ser y parecer. También poder enseñar habilidades de discusión y toma de decisiones para poder enfrentar conversaciones difíciles. Mostrar experiencias de comunidades de aprendizaje profesional. En el fondo, mostrar con investigación que esta cultura de aprendizaje colaborativo en otras partes existe y funciona. Y por último, que es muy importante, construir confianza. Si no existe confianza, que toma mucho tiempo en construirse, no podemos avanzar a esta cultura colaborativa. Por último, para redondear esta idea, tenemos estas 4 características que en el fondo son principios de este trabajo colaborativo, de esta cultura de colaboración. Primero tenemos que este liderazgo tiene un principio ético, un propósito ético. Segundo, que tiene que ser compartido, lo mismo que les mencionaba anteriormente. Tercero, prácticas basadas en la evidencia. No pueden ser prácticas que en el fondo tiene que ver con contextualizar el aprendizaje, tiene que ver con que nosotros podamos ver que esto puede ser posible. Y adherencia a un modelo de aprendizaje basado en 3 áreas de conocimiento: conocimiento práctico, público y nuevo. Creo que unas 5 personas que sean observadoras. No sé, de repente si alguien anda con taco aguja o se siente más cansado, con menos energía, puede adoptar ese rol. Necesito que los observadores se sitúen fuera del círculo que el resto vamos a constituir aquí. Sí. La idea es que nosotros tejamos una telaraña ahora y vamos a ir lanzando la madeja a alguien que no esté al lado de nosotros. Desde ahora ya. Sí, quedarse con el pedacito de hilo. Sí, no tienen que soltarlo. Sin soltar, sin soltar. Acuérdense que todos somos importantes. Los observadores necesitamos que registren todo lo que vean, todo, 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 todo. No se reprimen en nada. Vamos, vamos, trabajo colaborativo. Mejor es acercarse y entregar. Sí, que es que yo me acerco. El peso no hay peso, no tiene. Pero mira, haz como lo piquito por el lado. Con un apretado y luego te lo entrego. Sí, mejor. Esa me ayuda. Con una piedra. ¿Quién falta? ¿Quién falta? Ahí. Quiero que nos abramos un poquito y que en el círculo se incluyan los observadores. Las personas que observaron, ¿qué pudieron recabar a través de esta observación? Como de la dinámica que se dio. Vi que estaban todos atentos, que a medida que empezó el trabajo, otro le iba indicando al otro cómo hacerlo mejor, sostiene lo mejor, pasa la pita. En general yo visualicé que era un trabajo colaborativo, porque cada uno fue apoyando al otro, no fue en equipo, fue colaborativo, porque cada uno hizo su trabajo, fue apoyando al otro y le iba indicando cómo hacerlo mejor. Noté que hubo confusión para ejecutar la acción. También vi que hubo personas que hicieron aportes individuales para realizar mejor la acción. Y también vi que hubo participantes poco motivados. También que hubo intereses compartidos, sí, pero igual no por todos. Algunos solamente estuvieron, aunque se quería notar que sí, pero había unos que estaban mucho más involucrados, justamente. Al principio, solamente al formar el círculo de inicio, ya estaban reacios a juntarse aún más.
La primera persona en tomar la madeja la soltó y ante ese error muchos aprendieron porque yo creo que otros hubiesen hecho lo mismo y ante ese error siguieron el modelo porque la instrucción no fue dada claramente. Exacto. Ante los errores todos empiezan a ayudar y a formar colaboración. Hubo quienes en vez de ayudar empezaron con el tipo de comentarios de se chacreó la cosa. Profesores empiezan a decir que cada vez es más difícil lograr la telaraña y lanzarla porque la madeja se vuelve más liviana. Los hombres existen de dos extremos, tímidos y otros imponentes. Las mujeres son más homogéneas. Todos aportan y logran finalmente ejecutar la telaraña, aun cuando hay gente que se resiste. Yo creo que esto es muy importante, a lo que se nos viene. Si no maduramos como personas, como país, y los docentes no maduran, de que tenemos que trabajar colaborativamente, hoy día, más que nunca, disculpen, no me va a un discurso político, la educación municipal va a perder la gallina de los huevos de oro. Humildemente una reflexión de este trabajo. Se agradece, totalmente. Yo también quiero agregar que yo creo que una de las habilidades del siglo XXI, que es lo que se está poniendo en boga y que más tenemos problemas en las escuelas, es justamente la comunicación. Y si no tenemos una buena comunicación, obviamente va a ser muy difícil lograr todos los objetivos que nosotros nos propongamos los establecimientos. Por último, ya analizamos los sentimientos, las sensaciones que tuvimos, qué pasa cuando había elementos de tensión. Solamente para cerrar, ¿qué se llevan a su escuela como aprendizaje, así a forma de cerrar? Yo creo que es súper clave que entre todos podemos. Eso es como... Porque a pesar de que el ejercicio era difícil, a mí, por ejemplo, yo soy patológicamente positiva, entonces creo que siempre las cosas se van a poder. Fue más fuerte quizás el lenguaje verbal que el hablar, ¿verdad? Entonces yo creo que sí se pueden las cosas con esfuerzo, con unión, enfocándonos todos en lo mismo, teniendo una visión compartida. Compartiendo la meta. Exactamente. Pero este trabajo se está haciendo en los colegios. Con los proyectos de integración se ha incorporado el tema del trabajo colaborativo. Las educadoras de integración trabajan colaborativamente con los docentes de aula, trabajan colaborativamente con los directores y es el director el que tiene que dar las facilidades, ser un mediador para que dar los tiempos para que esto se haga dentro de la escuela y que esto llegue a buen puerto, que es el tema del aprendizaje. Este es un tema que se está tratando en las escuelas ya, el tema del trabajo colaborativo. Para todos.